Tanto o programa electoral do partido no goberno como as últimas declaracións públicas abundan na idea de importantes mudanzas na política de pensións públicas, cambios que moi probablemente van ter unha importante incidencia nas prestacións dos pensionistas, que teñen asignadas cifras máis modestas. Pero todo iso, que debe ser sempre benvido, tivo importantes reaccións nos interlocutores sociais e analistas económicos e financeiros. Os primeiros entenden que calquera modificación nas prestacións debería ser negociada nas mesas de diálogo social, constituídas ao efecto con patronal e sindicatos. Os segundos insisten en que os aspectos máis profundos da estructura económica e financeira da Seguridade Social, que se ven pasa agora un doce momento polo importante aluvión de novos cotizantes, ten pendente a solución de problemas máis profundos como o envellecemento da poboación, a evolución do mercado de traballo e as proxección a longo prazo da súa tesourería. Factores que non son moi favorables e que van obrigar, antes ou despois, a introducir reformas sustanciais no sistema. Buenas tardes, profesor Morales. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en temas candentes, porque hoy creo que vamos a hablar de uno que realmente nos interesa a todos. Vamos a hablar de estas expectativas que ha levantado el anuncio de cambios en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social de jubilación. ¿Por qué ha levantado tantas expectativas? Bueno, es un tema que tiene una gran sensibilidad. En primer lugar, por la cantidad de personas a las que afecta. Si en España tenemos aproximadamente unos 10 millones de pensiones, pues podemos pensar que puede haber del orden de 15, 16 millones de personas afectadas por cualquier decisión que se tome en la normativa de las pensiones. Y también por otra serie de razones que tienen un marcado carácter estructural. En primer lugar, porque la población, por así decirlo, de tercera edad, la población mayor de 60 años, pues está creciendo a un ritmo importante. Por el contrario, en la otra parte de la pirámide de edad, pues no están llegando los refuerzos que necesita el sistema de trabajo para que desde el punto de vista financiero sea sostenible. Pero también hay una gran sensibilidad porque en los medios de comunicación pues hemos visto los problemas que han ocurrido en Alemania, en Francia, en Italia, países que como consecuencia de las recomendaciones de la Unión Europea han iniciado un proceso de reforma del sistema de pensiones, y eso ha generado una contestación importante en el gran público. Antes de seguir, quiero decirle que cualquier reforma que se haga en el sistema de pensiones, y me refiero a cualquier reforma estructural, no afecta a las personas que ya son pensionistas, porque esos ya tienen, por así decirlo, causada su pensión y su pensión está consolidada. Podrá ser revisada esta pensión en un porcentaje más alto o más bajo, eso dependerá de otros factores, pero ellos no tienen que tener ningún tipo de preocupación. El problema no está en este segmento de edad, sino en aquellas personas que poco a poco se van acercando a la edad de jubilación y que lógicamente pues tienen inquietud cuando comprueban, pues como hace muy pocos años en el mercado de trabajo había pues del orden de 3 personas activas, incluso no yéndonos muy lejos, hasta 5 personas activas por cada persona pasiva, por cada jubilado. Hoy estamos todavía en una relación satisfactoria, aproximadamente 2 personas activas por cada jubilado. Pero si no hay una corrección demográfica importante, hablo a un plazo de 10-15 años aproximadamente, esa relación iría decreciendo, podríamos llegar a una situación prácticamente de un activo por cada pasivo, y esto haría realmente inviable el sistema financiero de la seguridad social. Y aparte por estas razones que son importantísimas,
algunos analistas muestran algunas reticencias respecto a la viabilidad de estas reformas. ¿Usted por qué cree que son? Yo creo que ahora se está hablando de un tipo de reforma que es más bien coyuntural, a corto plazo, que son las que han anunciado recientemente las autoridades. Y esas medidas han sido pues subir hasta el 6,5% las pensiones más bajas, aumentar la base reguladora de la pensión de las viudas, que como se sabe muy bien, pues hasta hace muy poco tiempo la base reguladora de una persona que quedaba viuda pues era el 45% de la pensión que tenía el marido. Eso en los últimos años se ha ido mejorando y ya se ha anunciado que eso incluso podría llegar a mejorarse hasta del orden de un 70%. Esas son medidas de corto plazo, como también pues la medida del ajuste anual que hay que hacer como consecuencia de la evolución del índice de precios al consumo. Los analistas realmente están preocupados, pero más preocupados por otro tipo de medidas, que son las medidas de más largo plazo. Estas que de alguna forma favorezcan una relación entre activos y pasivos algo mayor, que lógicamente eso depende del comportamiento del mercado de trabajo, y para afrontar ese tema pues lógicamente, aparte de que la economía tiene que hacer su parte del trabajo, el mercado laboral tiene que ser compatible con un crecimiento, el mercado laboral compatible con un crecimiento económico es el que puede posibilitar esa más favorable relación y consiguientemente una mayor tranquilidad, y por ahí es por donde va la preocupación realmente del analista. Y entonces, resumiendo las pautas a largo plazo, la reforma, ¿en qué consistiría? Bueno, lo primero que podíamos hablar era, hay un acuerdo que se fraguó en el seno del Parlamento, que es el que se conoce con el nombre de el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo no es otra cosa que una representación a pequeña escala del Congreso de los Diputados, y que desde hace varios años pues vienen reuniéndose y vienen proponiendo al Gobierno una serie de medidas para encauzar el sistema de seguridad social. Esas medidas son de corte muy diverso, porque son medidas normalmente enfocadas al largo plazo. Por ejemplo, pues la mejora del fondo de reserva, que especialmente se ha venido haciendo en los últimos años hasta alcanzar ya una cifra considerable como hay ahora, que es del orden de 3 mensualidades de los pensionistas ya constituidas como fondo de reserva, medida que si prosigue en el tiempo pues llegará a tener una base financiera y estable sólida para atender cualquier posible contingencia futuro. El alargamiento del periodo de cálculo de la pensión, que como se sabe, pues hoy en día se cuentan las cotizaciones de los últimos 15 años y la base reguladora se forma pues con un 50% por los primeros 15 años cotizados y después por un porcentaje del 2,5% hasta los 35 años, que accedería a tener el 100% de la base reguladora. Pero en el futuro lo que se piensa es que el cálculo de la pensión debe hacerse en base no a esos 15 últimos años, sino en base a toda la vida de la persona, con lo cual, pues lógicamente, la pensión media se diluiría, esto es, tendría una ligera reducción respecto al cálculo normal de la pensión. Otra, pues favorecerlo con medidas demográficas, puesto que, como antes decía, la bolsa de población mayor pues va creciendo, pero no se encuentra el debido reemplazo en la bolsa de población más joven. Reformas en el propio mercado de trabajo, puesto que es el mercado de trabajo el principal financiador de las pensiones. Las pensiones no son financiadas por el Estado, las pensiones las financian los trabajadores y los empresarios con las cuotas de la seguridad social.